Y de hecho, hoy el diario El Nacional, en su página de opinión, nos publica un artículo que firma Vicente Díaz. ¿Y por qué unánime? Ese es el título. El título es un interrogante. ¿Por qué unánime? ¿Por qué la decisión fue unánime? Las elecciones podían ser juntas o separadas. Por ley, las municipales no pueden ir con las nacionales. Podían ir con las regionales, pero hubiese sido una locura. Las colas serían de kilómetros. Los electores hubiesen tenido en muchos casos que emitir hasta 14 votos, uno por cada cargo. El peor retraso hubiese sido, por ejemplo, en el este de Caracas. Más adelante, en el mismo artículo, dice el rector Díaz, pero las presidenciales y regionales sí se podían pegar. Sí, pero pegadas rompe la sana tradición electoral de hacerlas separadas para que la gente evalúe y juzgue la gestión de los gobernadores en función de su propio desempeño y no bajo el cobijo de las candidaturas presidenciales. Hay varios gobernadores que solos ni de casualidad repiten. Además, elecciones de gobernadores pegadas a presidenciales es un clavo más en el ataúd de la descentralización, viejo anhelo de alguno que anda por ahí. Lo más conveniente era separarlas, así se trabajó en las conversaciones preliminares y así se logró. Entonces, unanimidad. Todas por separado van a ser 3 elecciones y la primera, la más importante, queda después para el 7 de octubre del año 2012. ¿Qué lecturas deja esta decisión? Voy a comenzar con la pregunta que me sugiere la frase cargada de ironía y humor de Ángel Oropesa. ¿Por qué este es un país tan raro que celebra cuando se anuncia una elección? Preguntas todas para el rector Vicente Díaz, quien nos hace el honor de estar en la mañana de hoy acá en el estudio. Vicente, bienvenido al programa. Gracias, César Miguel, y saludos a las personas que nos están escuchando. Efectivamente, este es un país raro, porque una cosa que debería ser ordinaria, y que es ordinaria en todas partes del mundo, aquí se ha convertido en extraordinaria, que es el tema de establecer la fecha de las elecciones. Yo, antes de dar la fecha, había insistido públicamente en diferentes medios que era un sinsentido y era una mora moral que tenía el Consejo Nacional Electoral con los venezolanos, el que no estuviese establecida de una vez la fecha de las elecciones. Porque, bueno, ahí en nuestro país hay un vacío legal en este terreno. Y no hay ninguna ley, no hay una normativa constitucional, no hay ningún reglamento, no hay nada que diga cuándo son las fulanas elecciones. Por el contrario, la ley de procesos electorales, la nefasta ley de procesos electorales, aprobada por la Asamblea Nacional en agosto del año 2009, en lugar de regularizar más estas cosas y poner más claras las reglas del juego, lo que hizo fue oscurecerlas, porque le da más potestad al organismo técnico, al CNE, para decidir sobre este tipo de tópicos. De modo que efectivamente ese vacío legal y esa nueva legislación y esa falta de una definición normativa hace que lo extraordinario se convierta en ordinario, y entonces se convierte la fecha de las elecciones, que en cualquier parte del mundo es una cosa sabida, conocida, es parte de la cultura nacional, como efectivamente era en Venezuela hasta no muy lejos. Ahora es un tema de misterio, es una novela esa de Agatha Christie que hay que esperar casi que hasta el final para saber cuándo se devela. Lo otro que hace que sea extraordinario, y tenga razón Oropesa, es que había muchas hipótesis sobre el particular. Entonces había la hipótesis de que si la decisión iba a perjudicar a la oposición y favorecer al gobierno, y que entonces si ese era el objetivo, probablemente iba a venir una orden de Miraflores hacia el Consejo Nacional Electoral para que las pusiera en marzo, porque en marzo era apenas un mes después de las primarias, y entonces el candidato opositor no iba a tener ninguna posibilidad de hacer campaña, y eso hubiese favorecido al presidente de la República. O que sí, bueno, que está bien, que no en marzo, pero sí en mayo, y entonces que había también una disposición de afectar las elecciones de esta manera, y había otras que eran en julio. Entonces, frente a ese conjunto de hipótesis, yo no conozco los fundamentos de ellas, o no, probablemente hayan sido escenarios que haya manejado a alguien, pero en todo caso, cuando todas esas cosas se ponen en la calle,
junto con la desinformación por falta de una decisión oficial del Consejo sobre esto, da lugar a un nivel de expectativa absolutamente incompatible con lo que debería ser la normalidad en un país democrático. Se me pasó comentar al darte la bienvenida, Vicente, invitar a nuestros oyentes, como es costumbre, 201-6072-263-1090, nuestros teléfonos en Caracas, el Twitter @cmrondón y el email cmr@exitosfm.com. Recuerdo, estábamos conversando en la mañana de hoy con el rector Vicente Díaz. Fíjate, a propósito de lo que estabas tocando, el diario El Universal cita hoy en primera página: afirman que la salud de Chávez privó en la fecha de las presidenciales. Especialistas señalan que la definición del 7 de octubre para los comicios fue una decisión salomónica, aunque en el CNE sostienen que no se buscó beneficiar a ningún grupo. ¿Por qué se afirma esto, Vicente? Bueno, yo no sé por qué hablan de que fue una decisión salomónica o no salomónica. Las razones por las cuales se tomó la decisión yo las traté de explicar, o las explico en el artículo que tú citaste al principio, que está publicado en el Nacional. Yo estoy creando un blog para que acompañe. Yo trato de comunicarme con los electores. Yo tengo un Twitter, soy el único rector que tiene Twitter. Mi Twitter es Vicente DZ. Y trato de contestar en la medida de mis posibilidades las preguntas de los electores en el marco de 140 caracteres. Estoy creando un blog para también publicar estas cosas allí y poder interactuar más con los ciudadanos. Pero en todo caso, efectivamente, no se trata de que la decisión sea una salomónica o no. Fue la mejor decisión posible en virtud de los criterios que privaron a la hora de la elección. La primera cosa que nos planteamos fue... Sí, ¿cuáles fueron esos criterios? La elección tiene que ser junta o separada. Esa es la primera discusión. ¿Eran juntas o eran separadas? Las municipales obligatoriamente son separadas, porque la ley del régimen municipal establece que son elecciones separadas. De manera que sacamos las municipales de la discusión. Entonces quedaba la otra posibilidad: juntamos las locales, las regionales y las presidenciales. Ahí habían dos discusiones importantes. Una, los costos. Hacer 3 elecciones es más caro que hacer una elección. Y en un país que tiene un problema de financiamiento, que está pidiendo prestado permanentemente para financiar su obra de gobierno. De hecho, el propio presidente de la República, y ojalá que mañana, ahora más tarde, tenga un poco de oportunidad aquí en el programa para referirme a eso que pasó ayer. El propio presidente de la República estaba reunido ayer con un banquero chino, difícilmente para que Venezuela le preste plata al banco chino, probablemente sea al contrario. Entonces, un país que tiene estas necesidades, hacer 3 elecciones por separado, bueno, es un costo adicional importante, que se le suma, por cierto, al de la nueva tecnología de Cactahuella, que es innecesaria, que ya está decidida, que se va a aplicar, pero que realmente es innecesaria, con un costo de $45 millones. Entonces, esa era una dimensión del debate. La otra dimensión era el elector. Mezclar las elecciones significaba que un elector tenía que votar mucha cantidad de veces, porque son muchos cargos a elegir. Eso iba a retrasar enormemente las colas, las iba a retrasar sobre todo en los sitios más urbanos, lo cual era delicado. Es delicado que se haga en cualquier sitio, pero en los sitios más urbanos, donde hay más electores, las colas iban a ser kilométricas. Eso podía generar abstención por cansancio. Una persona que tiene 3 horas, 4 horas en una cola, probablemente se canse y se vaya, o se acerque y ve la cola tan grande y simplemente decide irse de la playa, o decide esperar más tarde, hace una parrilla en su casa, una cosa, y ya se les quita el ánimo de ir a votar. Pero luego lo otro era tratar de que el debate se concentrara en cada uno de los ámbitos que corresponde. Si hacemos la elección mezclada, por ejemplo, de gobernadores y alcaldes, ¿qué significa? Que la discusión va a ser sobre la gobernación, porque es el cargo de mayor categoría. Si mezclamos de gobernadores con presidente, la discusión va a ser sobre la presidencial, el debate va a ser sobre la presidencial, los recursos de campaña se van a poner en la presidencial, la atención del voto se va a poner en la presidencial, se va a debatir la obra de gobierno nacional y las críticas a la obra de gobierno nacional, y se va a subsumir
en el debate, en lo local. Y bueno, mira, que hay muchos gobernadores que por su propia cuenta no repetirían una elección, porque no tendrían la obra de gobierno para mostrar, mientras que hay otros que han hecho un tremendo trabajo y que seguramente quedarían reelectos, pero en todo caso tiene que ser la población de ese estado la que decida, y que decida en el marco de un debate que esté claro que es sobre el tema de gestión local. Por ejemplo, en una elección nacional, el tema de la seguridad, un tema que es álgido en Venezuela porque todos hemos sido víctimas de la inseguridad. Yo personalmente he sido víctima de la inseguridad y todos los miembros de mi familia han sido víctimas de la inseguridad. Y así como yo, todos los venezolanos. Entonces es un tema que nos atañe a todos y que no tiene distingo de clase social. Tal vez el problema social más democráticamente distribuido. Es un problema que tiene su ámbito nacional y también tiene su ámbito local, porque existe policía nacional y existe policía local. Pero hay responsabilidades diferentes en esto, porque no es a nivel local donde se manejan los tribunales, no es a nivel local donde se maneja el sistema penitenciario, no es a nivel local donde se establecen en las leyes, y no es a nivel local donde se establecen las políticas de seguridad. Entonces, una discusión sobre el tema de seguridad en el marco nacional hubiese concentrado esta discusión en el gobierno nacional, pero no se concentraría después la discusión en el debate de las responsabilidades locales, porque es que los gobernadores también tienen una responsabilidad en este terreno, porque si no, ¿para qué tienen policías regionales? Entonces, eso es un ejemplo de lo que te quiero decir. Fíjate, Vicente, está bastante claro, por lo que has explicado, por qué se decidieron elecciones separadas. Y hay argumentos, siento, pues, que contundentes. Pero ¿por qué la fecha? Porque, por ejemplo, en el caso de los alcaldes terminan gobernando más de lo debido constitucionalmente. Y la pregunta que se hace el venezolano de a pie estaría en ¿por qué el 7 de octubre y no el 7 de noviembre o el 7 de agosto? Que creo que es donde realmente empieza a venir la inquietud. Bueno, mira, una vez que está tomada la decisión de que sean por separado, hay que decir, bueno, ok, ¿cuál es el orden de la elección? ¿En qué orden las hacemos por separado? O las hacemos de menor a mayor, o las hacemos de mayor a menor. Si las hacemos de menor a mayor, hubiésemos tenido que hacer, y como la elección presidencial tiene una fecha de vencimiento, porque la elección presidencial, recordemos que se puede adelantar, pero no se puede atrasar. Y no se puede atrasar porque la Constitución establece que el presidente de la República tiene que asumir el mandato el 10 de enero del primer año del inicio del periodo constitucional. Es decir, el 10 de enero del 2013 asume el nuevo presidente, bien sea que repite el actual, bien sea que salga electo su oponente. Pero en todo caso, es el 10 de enero. Es decir, esa elección no se puede atrasar. Entonces, si se hacen todas juntas en orden de menor a mayor, hubiese significado, y como hay que dejar un periodo por lo menos de 3 meses y medio entre una elección y la otra, para que se haga campaña, para que haya postulaciones, para el despliegue logístico, para la selección de los miembros, para la constitución de las mesas, hay que dejar por lo menos 3 meses y medio, 4 meses entre una y la otra, significaba, haciéndolas de menor a mayor, que las elecciones de alcalde hubiesen tenido que ser, para que la de presidente pudiese ser en diciembre, porque no podía ser más allá, que las elecciones de alcalde hubiesen tenido que ser en julio. Para hacer el alcalde en julio, dejar que pasaran 3 meses, hacer las siguientes en octubre, dejar que pasaran 2 meses, 3 meses y hacer las siguientes en diciembre. Y eso hubiese puesto las de alcalde en julio. Y eso, entonces, el debate sería hoy que por qué el CNE decidió adelantar las de alcalde cuando su periodo no estaba vencido, y adicionalmente a eso, sabiendo que la oposición está haciendo sus primarias en febrero, con lo cual apenas le da tiempo a los candidatos de alcalde de 3 meses después de la elección para montar comandos de campaña, esfuerzos logísticos, definir sus testigos, todo lo que significa una elección, y así campaña para su candidatura. Entonces el debate hubiese sido hoy que primero que eso se hizo como una maniobra para dificultar a la mesa de la unidad su decisión.
La decisión que se tomó fue hacerlas en orden de mayor a menor. O sea, primero presidente de la República, luego gobierno local y luego gobierno municipal. ¿Para qué? Para sacar del debate local la gestión nacional. Con eso se trata de minimizar el efecto portaaviones o submarino que puedan tener las candidaturas presidenciales. Ahora, el detalle, claro, es que el tema es sumamente complejo porque amarras aquí pero se desata por allá, es el famoso cuero seco. Fíjate lo que plantea Mario Ávila Mendoza. Si gana la oposición son 3 meses para la entrega al nuevo presidente. ¿Será que pasa lo mismo que pasó en Miranda? Carlos Castillo, rector del CNE, puede garantizar que si Chávez pierde no desmantele el país en los 3 meses siguientes que seguirá gobernando. Fíjate que tuvimos una discusión parecida con el caso de la Asamblea Nacional. Y realmente la transición fue muy larga. Por lo general las transiciones, si se hacía una elección en diciembre, ya sabíamos que pues prácticamente al mes siguiente ya estaba el nuevo gobierno. Ahora son 3 meses. ¿Qué pasa allí? Bueno, mira, en Venezuela ha habido elecciones donde la transición ha sido 45 días. Recordemos que antes los presidentes asumían en el mes de febrero. Uh-huh. De manera que periodos largos de transición ha habido en Venezuela. Pero te lo voy a poner bastante claro. Si el presidente perdiera las elecciones y luego algún funcionario del gobierno o algún sector del gobierno se dedicara a desmantelar, para mí una hipótesis negada, pero en el caso de que eso llegara a pasar, se dedicara a desmantelar alguna oficina pública, algún ministerio, alguna empresa del Estado. El ejemplo que puso el señor Mendoza, es decir, la transición de Diosdado Cabello, Enrique Capriles Radonsky, pues trajo lo suyo, ¿no? Ajá. Voy a eso. Si eso llegara a suceder, el nuevo gobierno va a tener todos los instrumentos del poder necesarios para meter preso al sinvergüenza que haga eso. Porque va a manejar el gobierno, va a tener todos los organismos de seguridad y de investigación a su disposición, y va a tener todo el poder para abrir un expediente a quien haga eso, investigarlo y meterlo preso, porque quien haga eso sería un delincuente. Por eso yo digo, es una hipótesis para mí negada. Porque significaría esa persona aceptar convertirse en prófugo para toda la vida. De manera que digamos, es una hipótesis para mí descartada. De todas maneras, entiendo que los sectores de oposición han planteado una ley de transición que a mí me parecen sanas todas estas cosas. Si el gobierno, que tiene la mayoría en la Asamblea, piensa que va a ganar, me imagino que no tendrá inconveniente en aprobar una ley de transición, porque, bueno, tiene los votos para hacerlo y sería una transición de él mismo con él mismo, si pensara que va a ganar. Claro, ya Hugo Chávez dijo que eso era un chiste malo, forzó la risa y dijo que la única transición es de él, de su tercer gobierno a su cuarto gobierno. Bueno, qué bueno que estás mencionando eso, César, porque precisamente a eso me quería referir. En 6 oportunidades yo he solicitado que se le abra un expediente administrativo al presidente de la República por violación de la Constitución, de las leyes y de las normativas electorales desde su posición de presidente hacer campaña electoral. Porque una cosa es que no debería ser, pero se acepta que sea así, que como tiene el derecho a reelegirse y como también los gobernadores pueden ser candidatos y los alcaldes pueden ser candidatos, bueno, si son candidatos pueden hacer campaña. Pero una cosa es que hagan campaña con sus recursos privados, desde sus espacios privados, y otra cosa es que lo hagan como funcionarios públicos desde el poder. El presidente, en el día de ayer, estando en un acto de Estado, conversando con un banquero chino, recibiéndolo como presidente de la República, termina de conversar con el señor chino, salen a las puertas del Palacio de Miraflores, hay unos periodistas allí esperándolo para hacerle unas preguntas, y en su carácter de jefe de Estado empieza a responder las preguntas. Dijo todas las cosas que él consideraba pertinentes, pero luego se refiere al tema electoral a instancias de un periodista.
Y entonces se convierte de repente en candidato y empieza a hablar de la cantidad de votos que él va a sacar, de que él va a arrasar en las elecciones, de que los otros tipos están perdidos, de que las propuestas de la oposición son chistes, empieza a hablar como candidato. Y precisamente por el presidente no saber discriminar entre una función y la otra, es que sería pertinente que en Venezuela se aprobara, aparte de una ley de transición, una ley como la que se aprobó en Colombia que regula la reelección, precisamente para que estas cosas no pasen. O como sucede en otros países donde se contabiliza que cada bolívar o cada dólar que utiliza un candidato que es funcionario en ejercicio y tiene que llevar sus cuentas completamente separadas. El presidente, actuando como jefe de Estado, se convierte en candidato y desde la presidencia, utilizando toda la parafernalia del poder, actúa como candidato, lo cual es violatorio de la Constitución y de las normativas electorales. Sobre esto, Mónica Romero pregunta: Rector, ayer alguien le preguntó por Twitter que quién iba a sancionar a los candidatos de oposición que rompan las reglas de financiamiento y publicidad. Correcto. Usted decía que eso lo iba a hacer el mismo ente que debería sancionar al presidente si abusa de su investidura para hacer campaña. ¿De verdad el Consejo Nacional Electoral puede sancionar a Hugo Chávez? Bueno, fíjate, dos cosas. En primer lugar, puede hacerlo, pero no ha tenido la voluntad. En segundo lugar, esa pregunta me la hizo Michel Caballero. Michel Caballero es un periodista del gobierno, él cubría la fuente electoral, él conoce el tema electoral perfectamente, es un buen periodista, yo lo tengo mucho aprecio y mucho respeto, pero es una pregunta traviesa, ¿no? Y yo no la cuestiono porque parte del arte del periodismo es despertar el sentido de la travesura. Es una pregunta traviesa con el ánimo de ponerme a mí a decir que los candidatos de la mesa de la unidad están haciendo gasto de campaña y que el CNE debería decir algo al respecto. Sí, fue mi respuesta. Debería decir algo al respecto sobre eso, así como debería decirlo en primer lugar sobre lo que te estoy diciendo ahora, que es la intervención del presidente de la República como candidato en las campañas electorales, haciendo uso de recursos del Estado y haciendo uso de la parafernalia como jefe de Estado. Un oyente que se identifica como, Elizabeth Graterol, el tema, la injusticia de los venezolanos en el extranjero. Bueno, mira, yo creo que decir injusticia es un eufemismo elegante de parte de la señora Elizabeth, porque la realidad es que eso es una monstruosidad, lo que está pasando con los venezolanos en el exterior. Chicos, no es posible, y de verdad que es una cosa indignante, que aquí ahora tengamos dos tipos de venezolanos. Los venezolanos de primera y los venezolanos de segunda. Los venezolanos de primera somos los que estamos en Venezuela, a los que se nos aplica la Constitución. Y ejercemos nuestro derecho de acuerdo como dice la Constitución. Ser mayor de 18 años y no estar inhabilitado políticamente. Los venezolanos en el exterior, para poder votar, necesitan el permiso del gobierno del país donde están. Una cosa que tú dices, no hay una cosa más antipatriótica, antinacional, una monstruosidad constitucional, como pasarle por encima de la Constitución y agregarle un requisito adicional para poder votar. ¿Eso quién lo da determinado? Bueno, eso se establece en ese adefesio de ley que aprobó la Asamblea Nacional en el año 2009, cuando establece que como requisito para votar en el exterior, la residencia legal en el exterior, alguna prueba de residencia legal. Bueno, ¿cómo que residencia legal? Cuando un venezolano va a votar y va a inscribirse en el registro electoral en Venezuela, nadie le pide su residencia legal. Le dicen, ¿dónde vive? El tipo dice, bueno, yo vivo en Caricuao, en la UD4, bloque tal, apartamento tal. Y ya, más nada. Nadie investiga si el tipo vive ahí, si no vive ahí, si es la casa de la mamá. Simplemente se acepta como válida bajo el principio legal de la buena fe que el tipo vive allí. Y si alguien considera que el tipo está mintiendo, lo puede impugnar. Él tiene el derecho de impugnarlo y bueno, se abrirán las averiguaciones respectivas. Pero se parte del principio de buena fe. Ah, no. Pero para el venezolano en el exterior, el tipo tiene que demostrar dónde vive, que está residenciado legalmente, cuando todos los gobiernos del mundo, se ponen al lado de sus nacionales para defenderlos, asisten en el exterior. E inclusive hemos visto las peleas del gobierno mexicano
contra los Estados Unidos por el muro ese que pusieron en la frontera, y el trato que le dan a los ciudadanos mexicanos en los Estados Unidos. Y la discriminación a que son objetos y que en muchos estados no pueden inscribir sus muchachos a estudiar. Y los gobiernos se ponen del lado de sus ciudadanos. Pero no, en Venezuela inventamos que nos ponemos del lado de los gobiernos extranjeros. Y entonces los gobiernos extranjeros son los que deciden si un venezolano que vive fuera puede votar o no. Porque si César Miguel Rondón vive y el gobierno italiano, por la razón que sea, no le da la carta de que el tipo vive allí a César Miguel Rondón no puede votar. Entonces eso es una monstruosidad antipatriótica y antinacional. Y es una cosa que hay que ponerle coto, y yo invito a los ciudadanos a reflexionar sobre eso y a no dejar solos a nuestros compatriotas que están en el exterior. Ya para cerrar, Vicente, ya nos pasamos la hora, pero la pregunta que formula Franz Navarro me parece pertinente. La voy a leer textual. ¿Podemos confiar plenamente en el CNE o no nos queda más remedio? Te lo voy a poner facilito. El sistema de votación venezolano es un sistema que está en manos de la sociedad civil y de los partidos políticos. En la mesa de votación solamente hay, como funcionario del CNE, un operador de máquina que lo que hace es prender la máquina y más nada. Si se tranca la cosa, el papel, alguna cosa, interviene. Si se tranca, de resto no toca la máquina. Quien maneja la máquina de votación son los miembros de la sociedad civil que fueron sorteados. Se sortean casi 700.000 miembros de la sociedad civil en un sorteo público de todos los electores que están en el país, con participación de los partidos chequeando ese sorteo, revisan la base de datos elegibles, revisan el software, lo certifican, revisan el resultado, los que fueron sorteados, se les entrega a cada partido para que cada partido pueda notificar a esos miembros de mesa, se hace la notificación por todos los medios, inclusive vía mensajería de texto. Esos miembros de mesa son los que se incorporan a las mesas de votación y son los que tienen el control de la mesa. La auditoría, el conteo de las cajas, de los comprobantes de votación, para chequearlo contra el resultado de la máquina, es un acto público donde participan los electores en presencia de los testigos. Quienes lo cuentan son miembros de la sociedad civil. No intervienen las Fuerzas Armadas, no interviene el Consejo Nacional Electoral en ese acto, y se transmite electrónicamente a través de un mecanismo que ya ha sido certificado, revisado, auditado por todos los partidos políticos de Venezuela, con ingenieros de altísimo nivel, y va a un centro de totalización que procesa eso en presencia de técnicos de altísimo nivel, ingenieros de los diferentes factores políticos. De manera que aquí nosotros tenemos un sistema de votación que gane quien gane, va a darle los resultados. Y prueba de eso es, no me tienen por qué creer a mí, vean los resultados de las últimas elecciones. Hemos tenido 5 elecciones de César Miguel desde que yo estoy en el Consejo y hemos logrado crear todo este conjunto de días. De esas 5 elecciones, 2 las ha ganado el gobierno, 2 las ha ganado la oposición y una quedó empatada. Si el sistema de votación lo manejara un partido, te aseguro que una elección tan importante como la reforma, que significaba convertir a Venezuela, a un país a la medida de los deseos del presidente, constitucionalmente, sí, hubiese significado la aprobación de ese proyecto. O, por ejemplo, en las elecciones últimas parlamentarias, la oposición hubiese sacado 52% de los votos y el gobierno 48%. Muy bien. Vicente, te agradezco inmensamente pues que haya